Cierra los ojos o déjalos abiertos, no importa. Lo que voy a contarte esta noche no necesita que hagas nada, solo necesita que estés aquí. Respira despacio, toma aire y suéltalo, así, sin prisa. Otra vez, siente cómo el aire entra fresco por tu nariz y sale tibio, llevándose un poco del peso del día. Esta noche quiero llevarte a un lugar que no aparece en ningún mapa, un pueblo pequeño, escondido entre montañas, del que nadie habla durante el día, porque solo existe cuando cae la noche. No sé cómo llegaste ahí la primera vez, quizá caminando, quizá soñando, quizá no hay diferencia entre las dos cosas. Lo único que sé es que estás caminando ahora por un sendero de tierra. El aire es fresco, huele a pino y a tierra mojada, como si hubiera llovido hace poco, pero las nubes ya se fueron y dejaron el cielo limpio, lleno de estrellas. Tus pies hacen un sonido suave sobre la tierra. Crunch, crunch, crunch. El ritmo de tus pasos es lento, casi perezoso. No tienes prisa. No hay ningún lugar donde debas estar. Solo este camino, solo esta noche, solo tú y el sonido de tus propios pasos. El sendero baja por una colina suave, cubierta de hierba que brilla con el rocío, y de pronto lo ves. Abajo, en un pequeño valle, hay luces, decenas de luces cálidas, anaranjadas, como si alguien hubiera encendido faroles en cada rincón. Es un pueblo, pequeño, tal vez 30 casas, tal vez menos. Las paredes son de piedra clara y los techos de madera oscura. Hay humo saliendo de algunas chimeneas, subiendo recto hacia el cielo, porque esta noche no hay viento, nada se mueve, todo está quieto, como una pintura a la que alguien le hubiera dado vida. Bajas por el sendero y llegas a la entrada del pueblo. No hay puerta, no hay muralla, no hay cartel con un nombre, solo un arco de piedra viejo, cubierto de musgo verde y pequeñas flores blancas que parecen diminutas estrellas. Un farol cuelga del centro del arco. La luz del farol es cálida, casi dorada, y parpadea levemente como si respirara, como si te estuviera dando la bienvenida. Cruzas el arco y pisas adoquines. Tus pasos suenan diferente aquí, un eco suave que rebota entre las casas y vuelve a ti como un susurro. Las ventanas tienen cortinas de colores, algunas azules, como el cielo justo antes de anochecer, algunas verdes, como musgo fresco, y detrás de ellas puedes ver el resplandor tenue de velas. No ves a nadie, pero sabes que hay alguien ahí. Lo sientes en la calidez que sale de cada casa, como si cada una fuera un pequeño corazón latiendo. Hay un olor en el aire, pan. Alguien está horneando pan a esta hora, un pan denso, oscuro, con corteza crujiente. Puedes imaginarlo saliendo del horno, dorado, con el vapor subiendo en espirales, y debajo del olor a pan algo más sutil, lavanda quizá, o romero, o las dos cosas mezcladas con el humo de la leña. Algo que te recuerda a un lugar que conociste hace mucho tiempo, pero que no puedes nombrar. Un lugar donde te sentías seguro. Caminas por la calle principal. No hay coches, no hay cables, no hay pantallas ni luces frías, solo faroles, piedra y el sonido de tus pasos. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu respiración se hace más lenta. Tus hombros bajan un poco, tu mandíbula se relaja. Este pueblo tiene ese efecto. No te pide que te relajes, simplemente pasa. A tu derecha hay una fuente de piedra, vieja, redonda, con bordes suaves de tanto tiempo y tanta lluvia. El agua cae despacio, sin fuerza, sin prisa, haciendo un sonido que parece una conversación en voz baja, un murmullo constante que dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Te acercas, el agua es transparente y si miras de cerca puedes ver pequeñas piedras de colores en el fondo,
azules, verdes, algunas que parecen brillar con luz propia, aunque probablemente es solo un reflejo de los faroles. O quizá no. En este pueblo nunca se sabe. Metes la mano en el agua. Está tibia, no fría como esperabas, tibia, como si alguien la hubiera calentado para ti, como si la fuente supiera que venías. Te quedas así un momento, sintiendo el agua pasar entre tus dedos, acariciando tu piel. No piensas en nada, no necesitas pensar, solo sientes el agua, la noche, el silencio amable del pueblo. Cuando levantas la mirada, hay alguien al otro lado de la fuente, una mujer mayor. Tiene el pelo blanco recogido en un moño suelto, del que escapan algunos mechones que brillan como hilos de plata bajo la luz del farol. Lleva un delantal con manchas de harina. Es ella quien hornea el pan. Te mira con una sonrisa tranquila, como si te conociera, como si llevara esperándote toda la noche. Llegaste, dice. No es una pregunta, es una certeza. Su voz es suave como el agua de la fuente, como algo que siempre ha estado ahí y que solo ahora puedes escuchar. No sabes qué responder, pero no importa. En este pueblo las palabras no son necesarias a menos que quieras usarlas. Ella rodea la fuente y camina a tu lado, despacio, como si el tiempo aquí se moviera diferente. Y tal vez lo hace. Tal vez en este pueblo los minutos son más largos, más generosos, más amables. Este pueblo no tiene nombre, te dice mientras caminan por una calle lateral, más estrecha, con macetas de flores en cada ventana, geranios rojos, jazmín blanco, algo que huele a menta. La gente que viene aquí nunca pregunta cómo se llama, solo pregunta si puede quedarse. ¿Y pueden? Preguntas. Tu voz suena diferente aquí, más tranquila, más tuya. Pueden quedarse todo lo que necesiten. Algunos se quedan una noche, otros vuelven muchas veces. El pueblo siempre está aquí cuando alguien lo necesita. No juzga cuánto tiempo tardas en llegar, ni cuántas veces necesitas volver. Solo está, como la luna, como la lluvia, como las cosas que no piden permiso para existir. Te lleva por un callejón que desemboca en una pequeña plaza y entonces lo ves. En el centro hay un árbol, pero no un árbol cualquiera, un árbol enorme, antiguo, con un tronco tan ancho que tres personas no podrían abrazarlo. Sus ramas se extienden como brazos abiertos, como una invitación silenciosa, y están cubiertas de hojas que parecen plateadas bajo la luz de la luna, miles de hojas, cada una diferente, cada una brillando con su propia luz tenue, como si fueran pequeñas lámparas vivas. Debajo del árbol hay un banco de madera, viejo, gastado, con la superficie suave de tanto uso, de tantas personas que se sentaron ahí antes que tú. La mujer se sienta y te invita a sentarte a su lado con un gesto suave de la mano. Te sientas. La madera está cálida, como si guardara el calor de todos los que estuvieron aquí. El árbol huele a algo dulce, como miel mezclada con madera vieja y tierra después de la lluvia. Desde aquí puedes ver todo el pueblo, las luces en las ventanas, el humo de las chimeneas subiendo recto, la fuente a lo lejos, con su murmullo eterno. ¿Sabes qué tiene de especial este árbol? Te pregunta. Su voz se mezcla con el sonido de las hojas moviéndose suavemente, aunque no hay viento. Cada hoja es un pensamiento que alguien dejó aquí, preocupaciones, miedos, cosas que pesaban demasiado para seguir cargando. La gente viene, se sienta en este banco y sin darse cuenta, suelta, no tiene que hacer nada especial, no tiene que nombrar lo que le pesa, no tiene que entenderlo ni analizarlo, solo tiene que estar aquí. Y el árbol lo recibe, lo guarda entre sus ramas, no lo juzga, no lo devuelve, solo lo sostiene, como un amigo que no necesita que le expliques nada para ayudarte. Miras las hojas,
Hay miles, tal vez millones. Se mueven suavemente, todas a la vez, como si el árbol respirara, y mientras las miras sientes algo. No es dramático, no es un rayo de luz ni una revelación, es algo más sutil, una ligereza, como si algo que llevabas en los hombros, algo que ni siquiera sabías que estaba ahí, algo tan familiar que ya lo confundías con parte de ti, empezara a disolverse, a volverse transparente, a irse. No tienes que hacer nada, no tienes que nombrar que se va, no tienes que entenderlo, solo pasa, como el agua que cae en la fuente, como las nubes que cruzan el cielo, sin esfuerzo, sin decisión, solo así. Respiras hondo, el aire entra fresco, con olor a miel y pino, y sale tibio, llevándose algo que ya no necesitas. Respiras otra vez. Cada respiración se siente más fácil que la anterior, más libre, más ligera, como si tus pulmones estuvieran recordando cómo se respira de verdad. La mujer no dice nada más, no hace falta. Se queda sentada a tu lado, mirando el pueblo, con esa sonrisa tranquila que parece decir, todo está exactamente como debe estar. Y le crees, no porque te lo haya demostrado, sino porque aquí, en este banco, bajo este árbol, en este pueblo sin nombre, simplemente lo sabes. Desde algún lugar llega una melodía, alguien toca un instrumento, un violín, quizá, o algo más antiguo, algo que no tiene nombre en tu idioma. La melodía es lenta, con notas largas que se sostienen en el aire como si no quisieran caer. No es triste, no es alegre, es algo entre las dos cosas, algo que te hace sentir que estás exactamente donde debes estar, exactamente en este momento. Las luces del pueblo empiezan a apagarse, una por una, no de golpe, despacio, con la calma de quien sabe que mañana volverán a encenderse. Primero la ventana azul de la esquina, luego la verde de la panadería, esa que huele a pan recién hecho, luego otra y otra, como si cada casa fuera cerrando los ojos una por una, acunándose a sí misma para dormir. El pueblo se va quedando en penumbra, pero no en oscuridad. La luna está llena esta noche y baña todo de una luz plateada, suave, que no molesta los ojos. Las piedras de las calles brillan levemente, como si guardaran un poco de la luz del día. El agua de la fuente refleja la luna como un espejo pequeño, redondo, perfecto. La mujer se levanta despacio, te mira una última vez. Sus ojos son amables, profundos, del color de la miel oscura. Este pueblo siempre va a estar aquí, te dice. Cada vez que necesites un lugar donde no haya prisa, donde nadie te pida nada, donde puedas soltar lo que pesa, solo tienes que cerrar los ojos y caminar por el sendero. Siempre vas a encontrarlo, siempre va a estar esperándote. Se aleja por la calle de piedra. Sus pasos son suaves, casi silenciosos, se mezclan con el sonido del agua de la fuente, hasta que ya no puedes distinguir uno del otro, hasta que todo se convierte en un solo sonido, un murmullo, un arrullo, una canción de cuna que el pueblo canta para ti. Estás solo bajo el árbol, pero no te sientes solo, te sientes sostenido, rodeado, como si el árbol, el banco, la plaza, el pueblo entero te estuvieran abrazando sin tocarte, como si todo este lugar existiera solo para este momento, solo para ti. Las hojas del árbol se mueven una última vez, despacio, como diciendo buenas noches, y entonces se quedan quietas. Todo se queda quieto. Respira una vez más, despacio. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en el banco, cómo tus hombros bajan hasta el lugar donde siempre debieron estar, cómo tus manos se relajan, los dedos sueltos sin apretar nada, cómo tu mandíbula se suelta, cómo tu frente se alisa, cómo todo tu cuerpo se convierte en algo blando, pesado, cálido. Las últimas luces del pueblo se apagan, solo queda la luna, el árbol y tú.
El sonido de la fuente se hace más lejano, no desaparece, solo se aleja como si caminara hacia otro lugar. Ahora solo queda el silencio, pero es un silencio amable, un silencio que no necesita ser llenado, un silencio que te arropa como una manta. Y en algún momento, no sabes cuándo, no importa cuándo, dejas de escuchar, dejas de ver, dejas de sentir el banco bajo ti, todo se vuelve suave, ligero, lejano, como una nube que se disuelve en el cielo, como un pensamiento que se olvida de sí mismo. No es que el pueblo desaparezca, es que tú te quedas dormido dentro de él, y el pueblo te cuida mientras duermes, te sostiene, te protege, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Hola, qué bueno que estás aquí otra vez, o quizá es tu primera vez. No importa, esta noche tengo algo especial para ti. Antes de empezar, haz algo por mí. Solo una cosa. Respira despacio, llena tu pecho de aire como si fuera lo único que tienes que hacer en el mundo, y suéltalo todo. Deja que se vaya el día, las conversaciones, las pantallas, las listas de cosas pendientes, las cosas que dijiste o dejaste de decir. Nada de eso existe aquí. Aquí solo existe tu respiración y esta historia. La historia que voy a contarte esta noche es diferente. No tiene magia, no tiene pueblos escondidos ni árboles que brillan. Tiene algo mejor. Tiene a dos personas reales, un abuelo y una nieta, una carta y un océano entre los dos. Es una historia sobre las cosas que no decimos a tiempo, sobre las palabras que se nos quedan atrapadas en la garganta, porque creemos que mañana habrá tiempo. Siempre creemos que habrá tiempo, pero también es una historia sobre las palabras que sí llegan, aunque tarden. A veces tardan mucho, a veces tardan años, pero llegan. Y cuando llegan, lo cambian todo. Ponte cómodo, acomoda tu almohada, cierra los ojos si quieres, y déjame llevarte a una mañana de invierno, en una casa pequeña, en un pueblo del sur de España donde el sol calienta incluso en enero. Había un hombre llamado Tomás. Tenía 78 años, las manos grandes y curtidas por el sol, la espalda un poco curva de tanto trabajar la tierra, y los ojos del color del café cuando le da la luz de la mañana. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, de esas que solo salen de reírse mucho o de mirar el horizonte durante demasiados años. Quizá las dos cosas. Vivía solo en una casa de paredes blancas, en un pueblo donde todos se conocen y nadie cierra la puerta con llave. Un pueblo donde el panadero sabe tu nombre, donde los perros duermen en medio de la calle porque ningún coche va lo suficientemente rápido como para molestarlos, y donde las tardes son tan largas que parece que el sol se olvida de ponerse. Su casa era pequeña, dos habitaciones con techos altos y suelos de baldosa fría, una cocina con azulejos azules pintados a mano, donde todavía colgaba el delantal de Carmen en un gancho detrás de la puerta. Nunca lo quitó, no porque se le olvidara, sino porque le gustaba verlo ahí cuando entraba a hacerse el café. Era como si Carmen siguiera en la cocina, preparando algo, tarareando alguna canción que él ya no recordaba pero que su cuerpo sí. Y un patio pequeño con una parra vieja que daba uvas cada septiembre. Las uvas eran oscuras, dulces, con la piel gruesa y tibia del sol. En el patio había una mesa de madera con dos sillas, aunque solo usaba una, la otra estaba ahí por costumbre, por respeto, por ese tipo de lealtad que no se piensa, solo se siente. Cada mañana Tomás desayunaba en esa mesa, pan con aceite de oliva del bueno, ese que pica un poco en la garganta, café solo, sin azúcar, en una taza blanca que tenía una pequeña grieta que él conocía de memoria, y silencio, mucho silencio, pero no un silencio triste, un silencio lleno de cosas, de recuerdos, de pájaros,
del sonido de la parra cuando la brisa movía las hojas. Tomás no siempre estuvo solo. Tuvo una esposa que se llamaba Carmen y que olía a azahar y a jabón de lavanda. Una mujer que cantaba mientras cocinaba y que tenía la costumbre de poner flores frescas en la mesa todos los lunes. Carmen murió en noviembre, despacio, como se apaga una vela cuando ya no queda cera. Tomás estuvo a su lado hasta el final, le sostuvo la mano, y cuando ella se fue, él se quedó sentado junto a la cama un rato largo, sin soltar esa mano, porque no sabía cómo se hace eso, no sabía cómo se suelta a alguien que has sostenido durante 43 años. Tuvo un hijo que se llamaba Miguel y que se fue a Buenos Aires a buscar trabajo cuando tenía 25 años. Miguel llamaba cada domingo al principio, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. No por desamor, por la vida, por esa cosa que tiene la vida de ir llenándote los días hasta que no queda hueco ni para las personas que más quieres. Y tuvo una nieta que nació al otro lado del océano y que solo conoció por fotos. Se llamaba Lucía. En las fotos era una niña de pelo rizado y ojos oscuros, que siempre estaba sonriendo, una sonrisa grande, abierta, de esas que usan toda la cara. Tomás tenía esas fotos pegadas con cinta en la puerta de la nevera. 4 fotos. Lucía de bebé, envuelta en una manta blanca. Lucía en su primer día de colegio, con una mochila más grande que ella. Lucía soplando velas sobre un pastel de chocolate. Lucía con un vestido azul en algún parque de Buenos Aires que Tomás nunca conocería. A veces se quedaba mirando esas fotos mientras esperaba que el café se calentara. Las miraba como se mira un mapa de un lugar al que sabes que nunca vas a ir, con cariño, con curiosidad, con una puntada pequeña en el pecho que no duele exactamente, pero que está ahí. Cada domingo Tomás se sentaba en la mesa del patio, sacaba un papel blanco y un bolígrafo azul que guardaba en el cajón de la cocina y le escribía una carta a Lucía. Siempre empezaba igual. Querida Lucía, te escribe tu abuelo Tomás desde el pueblo, y siempre terminaba igual. Espero verte algún día con todo mi cariño. Le contaba cosas pequeñas, que la parra había dado muchas uvas ese año, más dulces que nunca, que el gato del vecino, un gato naranja y gordo que se llamaba Capitán, se dormía en su patio todas las tardes y que él le ponía un plato de leche, aunque el vecino le decía que no lo hiciera, que había llovido 3 días seguidos y el campo olía a tierra nueva, a ese olor que solo existe cuando la lluvia toca la tierra seca. Cosas que a nadie le importan, cosas que lo son todo cuando vienen de alguien que te quiere sin conocerte. Cada lunes metía la carta en un sobre blanco, escribía la dirección con cuidado, cada letra despacio, como si la dirección fuera un poema. Caminaba hasta la oficina de correos del pueblo y la enviaba. 14.000 kilómetros, un sobre blanco cruzando el océano, pasando por aviones y camiones y manos de desconocidos hasta llegar a un buzón en Buenos Aires. Lucía nunca contestó, no porque no quisiera, porque tenía 8 años y luego 10 y luego 14 y a los 14 años una carta de un abuelo que nunca has visto no parece algo importante, parece algo viejo, algo de otro tiempo, algo que los adultos guardan en cajones junto a fotos borrosas y recuerdos que no te pertenecen. A los 14 años no sabes que esas cartas son tesoros, no lo sabes hasta mucho después. Pero Tomás seguía escribiendo, cada domingo, sin falta, sin rencor, sin esperar respuesta, 52 cartas al año, durante 12 años, 624 cartas. Piensa en eso un momento. 624 domingos sentándose en la misma mesa, con el mismo bolígrafo,
escribiéndole a alguien que nunca le contestó. Eso no es terquedad, eso es amor en su forma más pura, amor que no necesita ser correspondido para existir. Lucía cumplió 20 años un martes de marzo. Ya no era la niña de pelo rizado de las fotos. Era una mujer joven que estudiaba literatura en la universidad, que tomaba el subte todas las mañanas apretada entre desconocidos, que vivía rápido como vive todo el mundo a los 20. Tenía amigos, exámenes, planes para el fin de semana, una playlist para cada estado de ánimo. Tenía la vida llena de cosas urgentes que le hacían olvidar las importantes. Esa semana su padre la llamó por teléfono. Tenía una voz rara, más lenta de lo normal, como si cada palabra le pesara un poco más de lo habitual. Le dijo que el abuelo Tomás había muerto, tranquilo, en su cama, con la ventana abierta al patio y el sonido de la parra meciéndose en la brisa de la tarde. Lucía no lloró. No sabía si tenía derecho a llorar por alguien a quien nunca abrazó, a alguien cuya voz nunca escuchó, a alguien que existía solo en sobres blancos y en las historias que su padre contaba a veces después de cenar. Sintió algo, sí, pero no sabía qué nombre darle. Era como perder algo que nunca supiste que tenías, como echar de menos un lugar donde nunca estuviste. 2 meses después llegó una caja de cartón marrón, pesada, con sellos de España y la dirección escrita a mano con letra temblorosa, la letra de su padre. Dentro había una nota corta, escrita en un trozo de papel arrancado de un cuaderno. Esto estaba en su mesa. Era para ti. Lucía abrió la caja en su habitación, sentada en el suelo, con la puerta cerrada y el teléfono en silencio. Dentro había sobres, decenas de sobres, no, cientos, todos iguales, todos blancos, todos con la misma letra, la letra de Tomás, que había ido cambiando con los años, firme y segura al principio, como trazada con la mano de alguien que sabe exactamente lo que quiere decir, temblorosa y frágil al final, como trazada con la mano de alguien que tiene miedo de que se le acaben las palabras antes que el tiempo. Eran las cartas que no envió, las que escribió después de escribir la carta del domingo, las segundas cartas, las que eran demasiado personales, las que decían demasiado, las que empezaba y no podía terminar sin que se le humedecieran los ojos. Las guardó todas en esa caja, debajo de la mesa del patio, durante 12 años, como un diario que no era para él, era para ella, siempre fue para ella. Lucía abrió la primera. Estaba fechada un 15 de septiembre de hacía 10 años. Decía, querida Lucía, hoy vendimié las uvas de la parra y pensé en ti. Me pregunto si te gusta la uva. Me pregunto si prefieres las verdes o las moradas. Me pregunto tantas cosas de ti que a veces me dan ganas de cruzar el mar a nado. Pero tu abuelo ya no nada tan bien como antes. Apenas llego de la cama al patio sin que me crujan las rodillas. Lucía sonrió, la primera sonrisa en semanas, y siguió leyendo. Hoy vi a una niña en la plaza que tenía el pelo como el tuyo, rizado, rebelde, como si el pelo tuviera ideas propias y no pensara consultarle a nadie. Me quedé mirándola un rato largo y el padre me miró raro, como preguntándose qué hacía ese viejo mirando a su hija. No le expliqué. ¿Cómo le explicas a un desconocido que estás mirando a su hija porque te recuerda a una nieta que vive a 14.000 kilómetros y que probablemente no sabe que existes? Lucía, hoy llovió y el patio se llenó de charcos. Carmen habría puesto cubos para recoger el agua de lluvia. Decía que el agua del cielo era mejor para las plantas que la del grifo. Yo dejé que lloviera. Me senté en la cocina y la miré caer por la ventana. A veces dejar que las cosas pasen, sin intentar controlarlas, sin intentar recogerlas en cubos, es lo más sabio que puede hacer uno. Hoy cumples 12 años. Compré un pastel pequeño en la panadería de Manolo, de chocolate.
porque tu padre me dijo una vez que te gusta el chocolate. Soplé una vela por ti, le pedí un deseo al pastel. No te puedo decir cuáles porque entonces no se cumple, pero tiene que ver contigo y con este patio y con unas uvas en septiembre y con una mesa donde caben dos personas que todavía no se conocen. Hoy el capitán, el gato del vecino, se subió a la parra y no supo bajar. Estuvo maullando una hora hasta que puse una escalera y lo bajé. Me arañó la mano. Le puse leche igual. Hay amores así, Lucía, que te arañan y les pones leche igual. Lucía, hoy no tengo nada que contarte. No pasó nada en el pueblo, no llovió, no hizo sol, el capitán no vino. Manolo cerró la panadería porque se fue a ver a su hermano. Fue un día de nada, pero te escribo igual, porque escribirte es mi forma de estar contigo, aunque tú no lo sepas, aunque estas palabras se queden aquí, en esta caja, debajo de la mesa, sin llegar a ningún lado. Escribirte es mi forma de decirte que existes para alguien, que alguien en un pueblo pequeño al otro lado del mundo piensa en ti todos los domingos. Lucía dejó de contar cuántas cartas había leído. Solo seguía, una tras otra, hora tras hora, la luz de su habitación cambió de tarde a noche y ella no se movió del suelo. Le dolía la espalda, tenía los ojos hinchados y no podía parar. Cada carta era una ventana a un día ordinario de un hombre viejo en un pueblo pequeño, un día de pan y aceite y un gato naranja y uvas en septiembre, pero juntas, todas juntas, leídas una detrás de otra como un río de palabras que no se detuvo en 12 años, eran algo más, eran la prueba de que alguien la quiso todos los días de su vida, en silencio, sin pedirle nada, sin esperar nada, solo queriéndola, como se quiere a la lluvia, como se quiere a la mañana, porque sí, porque no se puede evitar. 3 semanas después, Lucía aterrizó en Málaga, tomó un autobús que cruzaba campos de olivos y girasoles secos. No le dijo a nadie que iba, no sabía exactamente por qué iba, solo sabía que necesitaba ver la parra, necesitaba sentarse en esa mesa del patio, necesitaba poner los pies donde su abuelo ponía los suyos cada mañana durante 30 años. El pueblo era exactamente como Tomás lo describe en sus cartas, pequeño, callado, con calles de piedra y casas blancas y macetas con geranios rojos en las ventanas. Olía a romero y a tierra caliente. Los perros dormían en las sombras. Un viejo regaba sus plantas con una manguera y saludaba a todo el que pasaba. Lucía encontró la casa porque un vecino la reconoció, la miró un momento largo, inclinó la cabeza como si estuviera resolviendo un acertijo y le dijo, ¿tienes los ojos de Tomás? Y Lucía, que no sabía de qué color eran los ojos de su abuelo, que nunca vio esos ojos en persona, supo en ese momento que eran como los suyos, color café, con luz. Entró al patio. Ahí estaba la parra, más grande de lo que imaginaba, con las hojas anchas y verdes y algunos racimos tardíos que nadie vendió ese año. Ahí estaba la mesa de madera, con sus marcas y sus manchas de café y sus años. Ahí estaban las dos sillas, y ahí, debajo de la mesa, todavía estaba la marca en el suelo donde estaba la caja, su caja. Se sentó en la silla de Tomás. La silla crujió bajo su peso como si la reconociera. Pasó la mano por la madera gastada, suave, cálida del sol de la tarde. Miró la parra, miró el cielo, miró el plato vacío donde Tomás le ponía leche al capitán. Y entonces sí lloró, no de tristeza, de algo más grande que la tristeza y más grande que la alegría, algo que no tiene nombre en ningún idioma. Lloró porque entendió que alguien la quiso toda su vida, sin pedirle nada a cambio, sin esperar respuesta, sin necesitar que ella lo supiera, sin condiciones, sin reproches, sin un solo ¿por qué no me escribes? La quiso así, en silencio, como crece una parra, sin prisa, sin ruido, solo creciendo,
solo dando fruto, solo estando ahí, año tras año, esperando que alguien se sienta a su sombra. A veces el amor no llega con palabras grandes, no llega con gestos dramáticos, ni declaraciones a la luz de la luna. A veces llega en una caja de cartón, en una letra temblorosa que fue firme alguna vez, en una historia sobre uvas y lluvia, y un gato naranja que se duerme en un patio ajeno y al que le pones leche aunque te arañe. Y a veces llega tarde, pero llega, siempre llega. Piensa por un momento en las personas que te quieren en silencio, las que no te lo dicen todos los días, pero piensan en ti más de lo que imaginas, las que guardan tu foto en algún lugar, las que piden un deseo por ti cuando soplan una vela, las que te desean cosas buenas sin que lo sepas, las que te escriben cartas que nunca envían. Están ahí, siempre han estado ahí, y ahora que lo sabes, quizá mañana puedas decirles que también piensas en ellos, o quizá no, quizá basta con saberlo, con sentirlo, con dejarlo ahí, como una carta en una caja, guardada debajo de una mesa en un patio con una parra. Ahora deja que eso te arrulle, deja que esa idea, que alguien, en algún lugar del mundo, piensa en ti con cariño, sea lo último que sientas esta noche. Respira despacio, suelta el aire, suelta el día, suelta todo. Las cartas están guardadas. La parra sigue creciendo. El patio sigue ahí, con su mesa de madera y sus dos sillas, esperando. Todo está bien, todo está exactamente como debe estar. Hay una estación de tren que no aparece en ningún horario. No puedes buscarla en internet, no puedes comprar un billete por adelantado, no tiene nombre en el mapa, solo existe para las personas que la necesitan. Y si estás escuchando esto, quizá esta noche la necesitas tú. Antes de llevarte ahí, haz algo por mí. Cierra los ojos o déjalos abiertos, da igual, pero respira una vez, profundo. Siente cómo el aire entra y llena todo tu pecho, tu estómago, hasta el último rincón de tus pulmones, y suéltalo, despacio, como si estuvieras soplando sobre una vela que no quieres apagar, solo quieres ver cómo tiembla la llama. Otra vez, inhala y suelta. Bien, así. Esta noche vas a hacer un viaje. No tienes que empacar nada, no tienes que avisar a nadie, no tienes que saber a dónde vas, solo tienes que subir al tren, sentarte junto a la ventana y mirar cómo el mundo pasa. El tren se encarga del resto. Imagina que estás caminando por una calle que no conoces. Es de noche. Hace fresco, pero no frío. Ese tipo de noche de otoño donde el aire huele a hojas mojadas y a humo de chimenea lejana. La calle es de adoquines y tus pasos hacen un sonido rítmico. Tac, tac, tac. No hay nadie más, solo tú y el eco de tus zapatos y la luna asomándose entre los tejados. No sabes exactamente cómo llegaste aquí. Quizá estabas caminando sin rumbo después de un día largo. Quizá estabas buscando algo sin saber qué. Quizá simplemente necesitabas salir de donde estabas. A veces uno no sabe lo que busca hasta que lo encuentra. Al final de la calle ves una luz. No es una luz fuerte, es cálida, anaranjada, como un farol antiguo. Vienes caminando hacia ella, como si te llamara, aunque no hace ruido. La luz no necesita hacer ruido, solo necesita estar ahí, y entonces la ves. La estación es pequeña, antigua, tiene un arco de hierro forjado en la entrada, con volutas y espirales que alguien hizo a mano hace 100 años. Las paredes son de piedra oscura, cubierta de hiedra, que brilla con el rocío de la noche. Hay un reloj grande sobre la puerta. Marca las 12, o quizá marque cualquier hora. En este lugar, las agujas del reloj se mueven cuando quieren. Entradas, el suelo es de madera vieja que cruje bajo tus pies de una forma que resulta reconfortante, como si la estación te dijera, te estaba esperando,
Hay un banco de madera junto al andén, gastado y suave de tanto uso. Te sientas. La madera está tibia, como si alguien acabara de levantarse. El andén está vacío, solo tú, el banco y las vías que se pierden en la oscuridad. Pero no es una oscuridad que dé miedo, es una oscuridad que invita, que dice, ven, hay algo hermoso al otro lado. Entonces lo escuchas, primero como un murmullo lejano, un vibrar en las vías, un sonido grave que crece despacio como un corazón que empieza a latir, y luego el tren aparece, despacio, sin prisa, deslizándose por las vías como si el metal fuera seda. Es un tren antiguo, verde oscuro, con detalles de bronce que brillan bajo los faroles. Las ventanas son grandes y desde fuera puedes ver el interior iluminado con una luz dorada, cálida, como la de una casa donde alguien dejó la lámpara encendida esperándote. El vapor sube desde la locomotora en espirales blancas que se mezclan con la niebla de la noche hasta que no sabes dónde termina el vapor y dónde empieza la niebla. El tren se detiene frente a ti, sin ruido, solo un suspiro largo, como si el propio tren exhalara después de un viaje largo. Una puerta se abre, no hay conductor, no hay revisor, no hay nadie que te pida billete, solo la puerta abierta y la luz dorada invitándome a entrar. Subes. El interior del tren huele a madera vieja, a cuero y a algo dulce que no puedes identificar. Quizá vainilla, quizá canela, quizá es el olor que tienen los lugares que existen para hacerte sentir bien. El vagón es hermoso. Asientos de terciopelo, color burdeos, profundos, del tipo en el que te sientas y tu cuerpo se hunde como en un abrazo. Las paredes son de madera oscura con molduras talladas a mano. Lámparas de bronce en cada pared emiten esa luz dorada que lo baña todo de calma. El suelo tiene una alfombra gruesa que amortigua tus pasos. Elige un asiento junto a la ventana, te sientas y en cuanto lo haces, sientes como tu cuerpo suelta algo. No sabes qué es exactamente. Es como quitarte un abrigo mojado que llevabas puesto tanto tiempo que ya habías olvidado que lo traías. Ese peso que cargas entre los hombros, esa tensión en la mandíbula, esa lista infinita de cosas por hacer que te zumba en la cabeza como una abeja encerrada. Todo eso se queda en el andén, fuera del tren, no puede subir contigo. En la mesita junto a tu asiento hay una taza de té. No recuerdas haberla pedido, pero está ahí, humeante del color de la miel, con ese olor a hierbas que te recuerda a algo que no puedes nombrar, quizá la casa de tu abuela, quizá un momento de tu infancia que creías olvidado. Tomas un sorbo, está perfecto, ni muy caliente ni muy tibio, exactamente como lo necesitabas. El tren empieza a moverse. No hay sacudida, no hay ruido de motor, solo un deslizarse suave, como si el tren flotara sobre las vías. Y entonces llega el sonido, ese sonido, el traqueteo, rítmico, constante, suave, tatum, 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 como un latido, como una canción de cuna que el propio tren canta, tatum, tatum. Tu respiración empieza a compasarse con el ritmo sin que te lo propongas. Inhala en el ta, exhala en el tom, miras por la ventana. Afuera, el mundo pasa. Campos abiertos bañados por la luna. Praderas de hierba plateada que parece moverse como un mar vegetal. Árboles solitarios que aparecen y desaparecen como figuras en un sueño. A veces una casa lejana con una ventana iluminada y te preguntas quién vive ahí, qué estará haciendo a esta hora, si también está mirando el tren pasar y preguntándose quién va dentro. Ha empezado a llover. Las gotas golpean el cristal de la ventana con un sonido suave, irregular, como dedos tocando despacio un tambor. Las gotas se deslizan por el cristal dejando caminos brillantes que reflejan la luz del vagón. Cada
gota absorbe un poco de la luz dorada del interior y la convierte en una pequeña estrella fugaz que baja por el vidrio. El traqueteo del tren y la lluvia se mezclan. Tatum y gotas, tatum y gotas. Dos ritmos que se encuentran y se acompañan, como dos personas que caminan juntas sin necesidad de hablar. El tren cruza un puente. Debajo hay un río que no puedes ver pero sí escuchar. Un sonido de agua corriendo sobre piedras que se mezcla con la lluvia y el traqueteo. Por un instante estás suspendido entre el cielo y el agua, entre la niebla de arriba y la niebla de abajo, y sientes que el tren no viaja por ningún mapa conocido, viaja por algún lugar intermedio, algún lugar entre el estar despierto y el estar dormido, ese lugar donde los pensamientos se vuelven blandos y las preocupaciones pierden sus bordes. Miras el vagón. ¿Estás solo? O quizá no. Quizá hay otros pasajeros en otros vagones, cada uno mirando por su propia ventana, cada uno haciendo su propio viaje, pero aquí, en este momento, es solo tuyo. Este asiento, esta ventana, esta lluvia, este té sigue caliente aunque hace rato que lo serviste. Hay una manta doblada sobre el brazo del asiento de al lado. Es de lana suave, del color del cielo justo antes de amanecer, un azul grisáceo que parece hecho de nubes. La tomas, la despliegas, te la pones encima, desde los hombros hasta los pies, pesa lo justo. Tiene ese peso perfecto de las mantas que te hacen sentir sostenido sin sentirte atrapado, abrazado sin que nadie te toque. Apoyas la cabeza contra el cristal de la ventana. Está frío, no desagradablemente frío, frío como una almohada que volteas en una noche de verano, frío que calma, que refresca la frente y los pensamientos. Y desde ahí, con la mejilla contra el cristal, con la manta sobre el cuerpo, con el traqueteo en los oídos y la lluvia en los ojos, empiezas a soltar. No es algo que decidas, no es un esfuerzo, es como soltar una cuerda que sostenía tan fuerte y durante tanto tiempo que tus dedos ya no sienten la diferencia entre sostener y soltar, pero cuando sueltas, tus manos se relajan, y luego tus muñecas, y luego tus brazos, y luego todo. El tren entra en un túnel, la oscuridad envuelve la ventana como una cortina. Solo queda la luz del vagón reflejada en el cristal y tu propio rostro mirándome de vuelta. Te ves calmado, más calmado de lo que recuerdas haberte visto en mucho tiempo, los ojos suaves, la frente lisa, la boca relajada, casi sonriendo. Es como ver a alguien que conoces de toda la vida, pero que hacía tiempo que no visitabas. Tú, el tú de verdad, sin ruido. Y entonces el tren sale del túnel y el mundo se abre. Un valle inmenso bañado de luna. Montañas a los lados, oscuras, enormes, con nieve en las cimas que brilla como azúcar. Abajo, un lago que refleja las estrellas tan perfectamente que no sabes cuál es el cielo y cuál es el agua. Es como si el tren estuviera volando entre dos cielos. No dices nada, no piensas nada, solo miras. A veces eso es suficiente. A veces lo único que necesitas en la vida es una ventana, algo hermoso del otro lado, y permiso para no hacer nada más que mirar. El lago pasa despacio. En la orilla lejana hay una cabaña pequeña con una ventana encendida. Alguien está despierto a esta hora, en una cabaña junto a un lago entre montañas, quizá leyendo, quizá escribiendo una carta que nunca enviará, quizá simplemente sentado junto a una chimenea, escuchando el mismo silencio que tú escuchas desde el tren. Dos desconocidos compartiendo la misma noche sin saberlo. Tomas otro sorbo de té, ahora sabe diferente, más dulce, como si el viaje le hubiera añadido algo. O quizá eres tú quien sabe diferente. Quizá después de soltar lo que pesaba, todo sabe un poco mejor. La comida, el aire, el silencio. El traqueteo sigue. Tatum, tatum. Más lento ahora.
o quizá es tu percepción que se ha vuelto más lenta. Cuando uno está en paz, el tiempo se estira, los segundos se hacen más anchos, habrá más cosas dentro de un momento, más respiraciones, más gotas de lluvia, más latidos tranquilos de un corazón que por fin no tiene prisa. El tren atraviesa un pueblo dormido, las casas pasan cerca, tanto que casi podrías tocar las paredes. Ves las cortinas cerradas, bicicletas apoyadas en portales, un gato en un alféizar que mira el tren pasar con ojos verdes que brillan un momento y luego desaparece. Todo el pueblo duerme y hay algo profundamente reconfortante en saber que, mientras tú viajas, millones de personas duermen tranquilas en sus camas. El mundo descansa, todo descansa, y tú estás a punto de hacerlo también. Ahora el tren entra en un bosque. Los árboles son altos, antiguos, con troncos anchos y ramas que se extienden sobre las vías formando un túnel natural. La luna se filtra entre las hojas en rayos plateados que se mueven como dedos de luz acariciando el tren. Hay luciérnagas, cientos de ellas, puntos de luz dorada que flotan entre los árboles como si alguien hubiera sacudido un puñado de estrellas y las hubiera dejado caer entre las ramas. El bosque huele a pino y a musgo y a esa humedad limpia que solo existe donde la naturaleza lleva siglos creciendo sin que nadie la moleste. El olor entra por alguna rendija del vagón y se mezcla con el aroma del té y la madera del tren. Cierras los ojos un momento y solo respiras. Pino, musgo, madera, lluvia. Cada respiración te ancla un poco más al asiento, un poco más de calma. La lluvia se ha vuelto más suave, ya no golpea el cristal, ahora lo acaricia, como si la noche hubiera decidido que ya es hora de bajar el volumen de todo menos del traqueteo. Ta, tum, ta, tum. Eso sigue, siempre sigue, como tu respiración, como tu corazón, cosas que no necesitan que les prestes atención para funcionar, cosas que están ahí, sosteniéndome latido a latido, kilómetro a kilómetro, mientras tú simplemente descansas. El bosque se abre y de pronto hay mar. El tren recorre la costa sobre un acantilado y abajo, muy abajo, el océano se extiende hasta donde no alcanza la vista. La luna traza un camino de plata sobre el agua, un camino largo, recto, que parece ir desde el horizonte hasta tus ojos. Las olas rompen en la playa con un ritmo lento que se suma al traqueteo del tren. Tatum y olas, tatum y olas, como si el tren y el mar fueran viejos amigos que se reencuentran cada noche y se ponen a conversar. El aire cambia. Ahora huele a sal y a algas y a esa brisa que solo existe donde el mar toca la tierra. Es un olor que limpia, que borra, que se lleva las cosas que no necesitas y las disuelve en el agua como se disuelve la sal. A lo lejos un faro, su luz gira despacio, barriendo la oscuridad con un pulso constante. Aparece, desaparece, aparece, desaparece, como un latido de luz, como un ojo que se abre y se cierra. El faro no sabe quién lo mira, no le importa, solo cumple su propósito, estar ahí, girando, brillando, para que quien esté perdido en la oscuridad sepa que hay un punto fijo, que hay algo que no se mueve, que hay algo que permanece. Quizá eso es lo que necesitabas, no llegar a ningún lado. Solo sé que hay un faro en alguna parte, que hay luz, que hay algo constante en un mundo que no para de moverse. El tren sigue, no se ha detenido en ninguna estación, no va a detenerse. Este no es un tren que llega a algún sitio, es un tren que viaja. Esa es su función, moverse para que tú puedas quedarte quieto, avanzar para que tú puedas soltar, hacer ruido para que tú puedas encontrar tu silencio. Sientes los párpados pesados, no de cansancio, de permiso.
Tu cuerpo finalmente tiene permiso para descansar. Nadie te necesita ahora. Nadie espera nada de ti. No hay correos que responder. No hay alarmas que poner. No hay nada que resolver antes de mañana. Mañana ya se encargará de sí mismo. Siempre lo hace. La manta te envuelve. El traqueteo te mece. Tatum, tatum. Más lento, más suave, como si el tren también estuviera quedándose dormido, como si todo el mundo, el vagón, la lluvia, el mar, el faro, las montañas, el bosque, las luciérnagas, todo se estuviera durmiendo contigo. Tu respiración se hace más lenta, más profundo. El aire entra solo, sale solo. No tienes que hacer nada. El tren se encarga de llevarte. La lluvia se encarga de cantarte. La manta se encarga de abrazarte. Y tú te encargas de lo único que tienes que hacer esta noche, descansar. Las gotas de lluvia se vuelven más lejanas. El traqueteo se convierte en un eco. Tatum, tatum, tatum. Cada vez más suave, cada vez más lejos. Como si el tren se adentrara en algún lugar donde los sonidos se vuelven sueños y los sueños se vuelven silencio. No necesitas saber a dónde vas. No necesitas saber cuándo llegas. El tren viaja por ti. La noche te cuida. Y cuando despiertes, mañana, en tu cama, con la luz del sol entrando por la ventana, quizá recuerdes algo, un reflejo en el cristal, un olor a pino, un traqueteo lejano, y sonreirás, porque sabrás que el tren sigue ahí, que sale cada noche, que siempre hay un asiento junto a la ventana esperándote, siempre. Solo tienes que cerrar los ojos, solo tienes que respirar, solo tienes que dejarte llevar.